Mira, es con el mouse, aquí la pausa y el play es ahí. ¿Dónde está? Ah, Ahí. ahí, ok. Dale. No, él me dijo que con el mouse. No, después se va a conseguir la Max, caprichosa, Ok. y les hablo. Bueno, buenos días. Vamos a ver entonces la imposición de manos. No me fui antes porque me tocaba y me cambiaron. Luego te digo. Si es caprichosa, no se deja. Ya le estoy dando play y no se deja. Ya. Miguel Ángel visitó un día a Rafael, pero encontró Es que la el gran 4, la pintor imposición estaba de manos. ausente. Como el criado le preguntara su nombre, respondió trazando en una muralla las líneas de un rostro humano. Cuando volvió Rafael, su sirviente le refirió que el visitante no había dado su nombre y que solo había trazado unas líneas en la pared. El artista contempló aquellos trazos y exclamó admirado: solo puede ser la mano de Miguel Ángel. Así como las manos del artista Miguel Ángel tenían un sello inconfundible, del mismo modo lo tienen las manos de Dios, cuando Él muestra su poder y favor para con nosotros. Jesús vive en nosotros y quiere usar nuestras manos para poner su sello de bendición y sanidad. ¿Has usado tus manos en nombre de Jesús para edificar y servir a los demás? ¿Conoces los propósitos para los cuales debemos imponer manos en el nombre de Jesús? Pidamos a Dios que use nuestras manos y nos enseñe a hacerlas extensión de las suyas. La imposición de manos es algo que debemos practicar todos los creyentes. Sin embargo, se ha llevado a dos extremos. No se practica por el temor a participar en pecados ajenos o ser contaminado con demonios, o bien se realiza con fanatismo y sin discernir su significado, atribuyéndole poderes mágicos a quienes lo realizan. Debemos conocer lo que la Biblia enseña sobre la imposición de manos para ejercitarlo adecuadamente, tomando a Jesús como ejemplo. 10 propósitos de la imposición de manos. Número 1, bendecir. Anotamos esa palabra. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Contrario a lo que se piensa, la imposición de manos no tiene que ver únicamente con las cosas espirituales, sino que es algo que debemos ejercitar frecuentemente, sobre todo entre esposos y los padres con los hijos. Jesús vive en nosotros y Él quiere tocar a otros usando nuestras manos, así que debemos bendecirnos unos a otros, principalmente en la familia, demostrándonos afecto mutuo al bendecirnos unos a otros. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para bendecir en la vida cotidiana? Bueno, pues como ahorita lo hemos visto también aquí, nos dice que es de gran importancia. Y además, de gran importancia, es ordenada por Dios. Tenemos que imponer manos. Esto lo podemos relacionar como las torres de energía, no sé si se llaman aquí igual, que cualquiera que la toque, que se suba y toque ahí esa torre, ¿qué pasa? Es impactado por ese poder, ¿no? Que hay en esa, de electricidad, de energía en esa torre. Pero aparte, ¿qué pasa si lo toca a otra persona? También se le transmite ese poder. Bueno, esto es simplemente como pensar lo que nosotros somos esos conductores también de lo que Dios quiere hacer, de la bendición de Dios hacia las personas. Y es como lo pasa con las torres de electricidad, son conductores de la electricidad, pero eso es destructivo, ¿verdad? Eso si te toca, pues muchos ya no están con nosotros, de los que han pasado una descarga eléctrica. Algunos entran por un lado y salen por otro. Pero esto es lo mismo y aquí con Dios es bendición. Aquí no es dañino, aquí es totalmente benéfico.
aquí debe ser cuando estamos conectados con Dios y a su poder, qué es lo que nos beneficia. Pero de vez en cuando ponemos las manos sobre nuestros hijos y no es para bendecirlos, es para regañarlos, ¿verdad? Eso no es imponer manos, porque mucha gente dice, incluso en México, cuando alguien está haciendo algo mal, ay, hay que imponerle manos, o sea, hay que golpearlo. Pero imponer manos es poder bendecir su vida. Y aquí, como lo dice la pregunta, es para bendecirle la vida cotidiana. Algo cotidiano es algo no que se planea en una fecha nada más. Algo cotidiano es lavarte los dientes, sí. Ir al baño, sí. Comer, sí. Vestirte, bañarte. Es cotidiano. También el imponer las manos para bendecir debe de ser algo cotidiano en nuestra vida. Que podamos ser esos canales de bendición al imponer las manos sobre todos los que nos rodean, ¿eh? No solamente sobre nuestros hijos, como lo hablaba, incluso si no lo hacemos con los hijos, es importante que lo hagamos. Si los hijos no se dejan, porque luego ya están muy grandes, ay, no, ya no, eso ya, no soy nene, no soy un bebé. Pues entonces cuando estén dormidos, ve y imponles manos y ora por ellos y bendícelos. Porque es importante, por tu esposa, porque muchos lo hacen en la prisión y yo lo veo. No es mi caso, pero lo hemos visto, que en la prisión abrazan a los internos y lloran y aquí les lloran en el pecho. Y, ay, sí, hermanito. Bueno, la esposa nada más un poco, es que me siento mal. No empieces con tus cosas, ¿eh? Vamos a orar por ti y ya que se te quite eso. Pero ni siquiera le impones manos para orar por ella. Vamos a orar por ti y por allá sentada, ¿no? A veces hacemos la misericordia y le llevamos a cabo con el ministerio, pero nos olvidamos que el primer ministerio es la familia. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Y a veces somos, no sé si aquí se diga así, candil de la calle y oscuridad de la casa. Como una lámpara que alumbra afuera, pero en tu casa no hay luz. Entonces, ese tipo de cosas, tomarlas en cuenta, porque pues como que muchos dicen, ay, es que en la cárcel nomás voy 2 horas y una vez a la semana. Y con mi esposa estoy todo el día o todos los días. Bueno, es algo que tenemos que practicar para que pueda ser algo que disfrutes, algo que sepas que además que, como decimos, es de gran importancia, es ordenado por Dios. Y si queremos obedecer a Dios, pues abraza a tu esposa, imponle manos, no en la cara, ¿eh? Imponle manos en su espalda, imponle manos, y así, si le haces así, como un movimiento, más bendecido todavía, vas a tener más bendición, créemelo, ¿verdad, mi amor? Es indirecto, no, así lo hacemos nosotros. No, y poner manos para bendecir, para poder saber, estoy contigo, quiero que Dios esté dándote esa paz, esa tranquilidad. Yo soy mucho de tocar, mucho de estar así y me he metido en problemas. Pero, porque hay gente que incluso no se deja, internas, que me hacen así como que, no, es que no me gusta que me toquen, no me gusta que me abracen. Nunca he recibido un abrazo en mi casa y no estoy acostumbrada. Entonces, pues por lo mismo, ¿no? Tenemos ahora que también nosotros implantar eso, el poder bendecir imponiendo las manos, ¿sí? Continuamos con la otra. Número 2, sanar enfermedades. Enfermedades incurables como lepra y ceguera. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara.
Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente. Parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Enfermedades diversas también. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Claramente dice la Escritura que Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Cada vez que Jesús y sus discípulos sanaron enfermos, lo hicieron mediante la imposición de manos o la declaración de fe de manera individual, uno por uno. No hay registro bíblico de sanidades grupales o masivas y, aunque en ocasiones Jesús sanó a multitudes, lo hacía uno por uno, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, y por eso es que a veces le tomaba hasta 3 días enteros para hacerlo. El poder para sanar enfermos ha sido dado a todos los creyentes y no es exclusivo de los líderes o de quienes tienen el don o el ministerio de sanidad. A todos y cada uno de los creyentes se nos ha prometido que impondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Todos los que hemos recibido a Cristo debemos poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, ya que es una de las señales que seguirán a todos los que creen. Jesús imponía manos para sanar desde fiebres hasta enfermedades incurables. ¿Cómo podemos ejercitar ahora la imposición de manos para sanar enfermos en la vida diaria? En la pregunta anterior decía cotidianamente. Esto es en la vida diaria. Cotidiano a lo mejor no es diario. Bueno, si no te bañas cotidianamente, bueno, pero te bañas diario o no sé, como tú lo veas ese concepto, pero también tenemos que ejercitar la imposición de manos para sanar enfermos. O sea, no es como que el viernes 1 de cada mes vamos a hacer la reunión para sanar enfermos o vamos a tener que hacer un congreso para hacer sanidades, sino que diariamente nos encontramos gente enferma diariamente. Es lo más común, es que ya le duele esto, ya le duele el otro, se lastimó, se raspó. Entonces, esto también es un mandato. Podemos ver, por ejemplo, como en Hechos 9:11, que hacía Dios milagros por mano de Pablo, y era constantemente, era cada vez que él iba caminando, él iba también llevando a cabo esto de sanar enfermos. Primera de Corintios 12:28 nos habla que dice Dios puso en la iglesia permanentemente, primeramente, apóstoles, luego profetas, maestros, y luego dice otra palabrita, dice los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, etcétera. Jesús prometió que las señales seguirían a los que creen. No estamos limitados a realizar una campaña, no sé si aquí también se hacen campañas evangelísticas o campañas de sanidad o así. No estamos limitados a eso, porque a veces eso, pues lleva tiempo, la logística en poder formarlo, en poder crearlo, lleva dinero. Y todos tenemos familiares, amigos, vecinos. Bueno, también a veces no puede ir la gente para que la sanen porque no tiene para pagar la entrada, sí es cierto. Nos ha tocado, ¿no? También allá en Veracruz. Y tenemos gente a nuestro alrededor que podemos imponerle las manos y orar por ellos. Y estar pidiendo que Dios sane ese cuerpo, sane ese lugar que está afectado. Ahora aquí tenemos que tener cuidado en tener que orar, imponerle las manos, pero en la parte que está afectada, pero que lo hagamos preguntándole si podemos hacerlo.
¿Para qué? Porque pues a veces que hay lugares que no puede estar tocando, si eres varón, no puede estar tocando una mujer, que lo haga una mujer y si la persona lo permite. Pero tenemos que ser cuidadosos con eso y estar haciéndolo constantemente para poder glorificar a Dios, no glorificar a nosotros, no con una, ¿cómo se llama? Un orgullo, una soberbia o un orgullo espiritual, o como le llaman, un orgullo santo, que nos ensoberbecemos con el yo soy el que lo sano, yo tengo el don de sanidad y por eso impongo las manos a los enfermos y sanan. Miren, a mí me ha pasado que vamos a un lugar que se llama Vargas en Veracruz y ahí nos reunimos abajo de un árbol para compartir la palabra y todo. Beto y Blanca ya han ido para allá. Pero estamos ahí reunidos ay, es que hermana, es que me duele aquí, es que un dolor tan fuerte. Y ya, oramos por ella o por él o así. Y a las semanas, es que la hermana tiene el don de sanidad, es que, digo, no, espérame, no lo tengo. Me dice, sí lo tiene, digo, es que yo te puedo decir que no. Mira que yo a veces estoy bien mal y oro por mí y no se me quita. Entonces, no lo tengo. Pero lo que sí sé es que tengo a Cristo y Él lo que hace, lo hace a través de mí. Como decíamos lo de la torre, ¿no? De energía, simplemente transmite esa energía, ese poder que viene de algo supremo. Y así somos con Dios, somos nada más esos transmisores. Aquí este micrófono, si yo lo dejo, no va a hablar. Ese nada más transmite la voz que yo saco y tiene que estar conectado a esta bocina, porque no, tampoco la vamos a escuchar qué dice. Entonces así somos nosotros, tenemos que estar conectados a Cristo y también conectados a una comunidad, a una comunidad que ore por nosotros, que estemos en vigilancia por ellos, no sentirnos como que como yo soy el que sana enfermos y el que resucita muertos y el que impone las manos, es más, ni se las impongo desde aquí, se lo aviento, ya nos sintamos como que tenemos un lugar en la Trinidad, ya no hay espacio para una cuarta persona de la Trinidad, ya está completo, ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya no hay otro lugar. Y a veces nos sentimos como que ya estamos llegando, ¿verdad? A ese nivel. Entonces, es para que lo hagamos continuamente como Jesús lo hacía, como en la pesca milagrosa, como en las bodas de Canaán, como todo eso es hacerlo en la vida, ay, no está, no era, hacerlo en la vida diaria, para poder orar por esos enfermos y lo que sí, como les digo, es tener claro que hombres van a orar por hombres y mujeres por mujeres, aunque no tengan claro qué son, pero es mejor, porque nos evitamos muchos problemas y conflictos que después se suscitan, incluso habladurías que no son, a lo mejor no fueron ciertas, son mentiras, pero nos metemos en problemas. La siguiente. Resucitar muertos. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pero cuando se les hizo salir, entró él. Tomó de la mano a la niña. Y ésta se levantó. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva.
Número 4, hacer milagros. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Hizo hacer señales y prodigios. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Los milagros y señales y maravillas han seguido a los creyentes durante toda la historia del cristianismo. Jesús prometió que las señales seguirían a los creyentes y que las obras que él hizo, incluidos los milagros, sanidades, señales, prodigios y resurrección de muertos, nosotros también las haríamos, y que aún mayores obras que él haríamos, porque iba al Padre y nos enviaría al Espíritu Santo. El libro de los Hechos registra que con gran poder los discípulos hacían milagros y que por sus manos eran hechas señales y maravillas. Pedro y Pablo resucitaron muertos mediante la imposición de manos. Hay registros históricos desde el año 100 después de Cristo del cumplimiento de la promesa de Jesús de evidencias de milagros, señales, maravillas y muertos resucitados en el nombre de Jesús mediante la imposición de manos. Los milagros, sanidades, señales y prodigios han sido documentados a través de toda la historia del cristianismo y se tienen registros y evidencias de Justino, Irineo, Montano, Tertuliano, Novaciano, Antonio, Hilarión, Macrina, Ambrosio, Agustín de Hipona, Gregorio de Tours, Gregorio el Grande, Vladimiro de Rus, Francisco de Asís, Vicente Ferrer, los Waldesianos y Martín Lutero, entre muchos otros, todos ellos creyentes en Cristo que fueron usados por Dios. El historiador Eusebio cita a Ireneo 160 años después de Cristo. Algunos creyentes en realidad y sin duda alguna echaban fuera demonios y las personas que eran limpiadas de tales espíritus inmundos llegaban a creer y eran recibidas en la iglesia. Y más que eso, como dijimos antes, a los muertos eran resucitados y nos acompañaron durante muchos años. En el año 300 después de Cristo, Jerónimo escribe la vida de Hilarión y relata respecto a muchos milagros, sanidades y expulsiones de demonios que ocurrieron durante su ministerio. Agustín de Hipona documenta en el 400 después de Cristo en su libro La ciudad de Dios una lista de los milagros que él atestiguó, entre los cuales está una mujer y un hombre resucitados. En 1400 después de Cristo se describe en el libro La vida de los santos a Colette de Corbie como una creyente que hacía multitud de milagros y señales y que resucitaba muertos. Si investigamos a fondo y con seriedad podemos descubrir que los milagros, incluido la resurrección de muertos, han estado presentes en toda la historia de la iglesia cristiana. Y hoy en día se sabe que muertos resucitados en el nombre de Jesús por creyentes comunes en comunidades remotas de China y algunos otros países, especialmente donde hay persecución. Los milagros, señales y prodigios son para hoy y es por medio de la imposición de manos que podemos realizarlos. Pidamos a Dios nos enseñe a usar nuestras manos no solo para lo espiritual, sino también para asuntos de la vida diaria y para resolver todo tipo de problemas. Que Dios nos guíe. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para hacer milagros, señales y prodigios en la vida diaria? Fíjense, la primera es para bendecir en la vida cotidiana, luego vimos para sanar enfermos, ahora es para hacer milagros, señales y prodigios en la vida diaria. ¿Qué tan importante es el imponer manos? Por ejemplo, en el anterior pudimos ver las sanidades, también, por ejemplo, cuando en Lucas 13, 12 y 13, cuando Jesús vio a la mujer y la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y al instante ella se enderezó y glorificaba a Dios. Esa la vimos ayer, esa parte.
que estaba orando por la mujer, ¿no? Lo vimos aquí en una de las clases. Y ese mandamiento de imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos y hacer milagros nos ha sido dado como mandamiento. Muchas veces, no lo quiero hacer porque eso no está en mí, porque el don de sanidades no está en mí, en ese don no fluyo. No dice si fluyes o si lo tienes, dice que tú las impongas. Si tú las impones las manos, Dios va a cumplir su voluntad en la persona que está ahí. ¿Cuántos de ustedes creen que el milagro que se hizo y la sanidad que se hizo en el que estaba postrado y que lo descendieron por el techo cuando estaba Jesús predicando, tal vez él ni siquiera tenía fe en que iba a poder ni llegar a Jesús, ni ser sanado, ni recibir ese milagro? Pero la tuvieron sus amigos. Vamos a hacerlo, porque para poderla subir, para subir la camilla y todo entre los cuatro y estarlo haciendo, es que ellos tenían fe. Muchas veces haces cosas porque tus amigos o tu grupo pequeño con el que te congregas te motivan a hacer algo. Tú ni siquiera crees que lo vas a poder hacer. Es que sí se puede, es que sí se va a poder, es que sí lo vas a lograr. Y sí, mira, te vamos a apoyar y todo. A veces te dicen eso, pero ya a la mera hora te dejan. También ha pasado. Pero muchas veces te motivan y ahí están contigo. Y eso fue lo que pasó también en ese sanidad y milagro que sucedió con el paralítico, ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos que ir definiendo en nuestras vidas para poder, cuando se nos presenta un enfermo o una situación como un muerto, pues a veces yo creo que nos falta la fe, ¿verdad? Don Jaime decía, si te falta la fe para que te sanes o para que sanes a alguien, dile a un niño que ore, porque él sí tiene fe, para que pueda surgir esa fe. A veces es lo que nos falta, ¿no? Y ese tema ya también lo vimos aquí en estos días, el tema de la fe, pero aún si no la tienes, pues por obediencia a Cristo lo vamos a hacer, ¿sí? Imponer esas manos. Y fíjense que para poder fluir en el don, por ejemplo, de sanidades o incluso en el de milagros, se hace para 4 cosas. Uno, para salvación de la persona que le impones manos. Otra, para oración. Otra, que toca su vida al imponer esas manos y que oras por esa enfermedad o por esa situación. Cuando están hablando de que la niña estaba postrada y todos sus papás estaban angustiados, ya con una lamentable pérdida para ellos, no pensaban que la niña iba a resucitar. Entonces, esto trae una nueva motivación incluso a toda la familia. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el que obedezcamos a Dios? No solo es el beneficio para la niña, sino como lo hablábamos de los presos incluso, que no solo es el que está ahí presente, sino todo lo que se alcanza alrededor de esa persona. Entonces, esto tenemos que estar fluyendo en el don de imponer las manos. Y si tienes el de sanidad, si tienes el de milagros, si tienes el de señales, el de prodigios, nos vamos a ir dando cuenta en el camino. ¿Sí, Pacho? En el camino nos damos cuenta. No te esperes a saber cuál tienes. No te esperes a que te pongan un gafet para que puedas ir y hacerlo. Es que yo soy esto, entonces te la creas. Sino que vayas y lo hagas y vas viendo lo que Dios va haciendo. Como les decía yo a ver. Sí. Ayer lo vimos tremendo, cuando estaba una tormenta tremenda y estaba dando el tema Alfonso y estaba orando y Señor, que la lluvia pare. Y paró increíblemente. Y el día anterior nadie dijimos nada y se siguió y se siguió. Eso se siguió y nos sacó de aquí, ¿verdad? Y luego para la lluvia, pero viene un aire fuertísimo que nos estaba volando las hojas, estaba volando el televisor y todo. Y le dijeron, Alfonso, ora para que el aire pare. Increíblemente paró. Fue un milagro. Entonces fue
acuerdo a lo que usted está exponiendo, no se Alfonso podía hablar y hablarle a quien, cualquiera de nosotros. Definitivamente no lo hicimos. Nada más él. Yo creo que porque no quería que lo interrumpiera la lluvia y el viento. Claro, es exacto. De eso se trata, de que no pensemos que nada más el que está enfrente, que eso piensan los que están sentados. ¿Sí? Wow. Ajá. Lo negro que estaba de lluvia se fue con la oración de Nancy, de la hermana Nancy. Wow. Sí, eso es lo que podemos ver, las sanidades, los milagros, los prodigios, esas señales que Dios nos da. Y muchas veces es oportunidad para que hagamos, por ejemplo, una lista de personas que están cerca de nosotros. No que nada más lleguen a la iglesia o donde vamos o cuando vamos a la cárcel, sino que hagamos una lista en nuestra vida diaria de los que están cerca de nosotros y pues ir a visitarlos. Miren, podemos orar por ellos al imponer las manos y vamos a orar porque Cristo llegue a sus vidas y van a obtener salvación. Que eso es lo que más le importa a Dios. ¿Sí? Dice, no importa, o sea, lo que no me importa el cuerpo, incluso dice, si te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. No importa, porque esto se va a quedar, pero lo que le importa es el alma. Exacto. Claro, ¿y cómo vamos a tener la fe para actuar? Pues actuando, caminando, se va a ir adquiriendo, ¿no? Pues yo creo que ninguno estábamos preparados para tener hijos, así como que al 100%, económicamente, con todas las reglas aquí, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo lo voy a educar? No teníamos más que unos puntitos por ahí. Y cuando llegan esos puntitos no nos sirvieron de nada, ¿verdad? Hasta los libros que podíamos haber leído no sirvieron porque el muchacho venía diferente en otro paquete. Y ese instructivo no nos lo dieron. Entonces esas instrucciones ya no funcionaron o te funcionaron para uno y cuando llegó el otro ya no funcionaron tampoco. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿cómo las vamos aprendiendo? Las adquirimos al caminar y al fallar y al, ay, ¿qué pasó? Y ay, qué miedo. Pero cuando lo vamos haciendo, se va adquiriendo el hacia dónde quiere Dios llevarte, una de ellas, para poder llegar nosotros a saber que nosotros tenemos el ministerio de las prisiones, pues tuvimos que pasar por varias cosas. Y ya cuando dijimos, no, esto es lo que sí, esto es lo que sí me llena, me gozo, me siento como que estoy presa juntamente con ellos, pero con esa compasión, con esa misericordia, con ese amor. Y en cambio voy a hospitales y salgo muy afligida, muy mal. Entonces, cada quien vamos a ir dando pasos en esto sí, esto no. Sabes por qué te gusta de comer y al rato ya todo se cambió, ¿verdad? Por alguna cuestión física, ya se cambió. También la alimentación, ese tipo de cosas tenemos que ir viéndolas y sobre la marcha, decimos en México. Entonces aquí se dice lo mismo. Sobre la marcha vamos a poderlo identificar. Y luego imponerle las manos, preguntarle, como decíamos, si se puede, orar por esa enfermedad y que Jesús, que fue herido por nuestras rebeliones y que por sus llagas hemos sido sanados, que Él lleva todas nuestras enfermedades en el madero y si no se sana, no nos podemos poner, ay, es que Dios no me quiere usar, es que Dios no me dio ese don. Es que no era su voluntad o no es para en ese momento, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claramente en que la imposición de manos es ordenada por Dios por todas estas
ventajas y beneficios que son para nosotros y para los que nosotros imponemos manos. Número 6, establecer diáconos en la iglesia. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. La organización del liderazgo de la iglesia desde sus inicios está muy claramente definido en los Hechos y todo el Nuevo Testamento. Cada iglesia era liderada por 2 o más líderes, a quienes la Escritura denomina ancianos, como veremos más adelante. La iglesia en Jerusalén era dirigida por 3 ancianos, Pedro, Jacobo y Juan. La iglesia de Antioquía por 5. Los ancianos se dedicaban enteramente a los asuntos espirituales y debido a eso levantaban discípulos que les ayudasen con las cosas materiales, a quienes la palabra se refiere como diáconos. Diácono significa servidor y no es un título opuesto, sino una actividad delegada para servir a Dios por medio de servir a los demás en asuntos materiales como acarreo, servir comida, ayuda, aseo, finanzas, etc. Establecer ancianos en la iglesia. Número 7. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Anciano significa maduro espiritualmente y tampoco es sino una actividad delegada para servir a Dios, ocupándose de los asuntos espirituales como la oración y el ministerio de la palabra, para enseñar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Anciano es lo mismo que obispo. Anciano se refiere al carácter del siervo, mientras que obispo se refiere a la responsabilidad del siervo, la cual es supervisar, gobernar, predicar, enseñar y pastorear, dirigiendo a los creyentes para que realicen la obra del ministerio. La iglesia debe ser gobernada por varios ancianos, de los cuales saldrán apóstoles. Número 8, enviar misioneros. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Una vez establecidos ancianos y diáconos, se debe imponer manos de entre los ancianos que el Espíritu indique, para enviarlos como misioneros a levantar iglesias a donde Dios los dirija. Número 9, ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Dos apóstoles a los creyentes en Samaria. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Apóstol tampoco es un título opuesto, sino una actividad y significa enviado o misionero. Y tiene la facultad para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Pero no solo ellos la tienen, sino también los discípulos. Un discípulo a un pecador recién convertido también tiene que imponerle manos. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo por un discípulo y después que fue enviado, su ministerio era no solamente predicar y bautizar en agua, sino también ministrar el bautismo en el Espíritu.
un apóstol a 12 creyentes. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. El bautismo en el Espíritu es algo que debemos tener todos los creyentes. Puede venir por la imposición de manos de un discípulo o de Dios directamente. También podemos tenerlo pidiéndolo en oración. Número 10, ministrar dones espirituales. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual dado por el Espíritu Santo. La imposición de manos es para que ese don sea descubierto o salga a la superficie. También es para despertar o avivar los dones, debido a que podemos descuidarlos por no ejercitarlos. En el contexto, vemos que la lectura, la exhortación y la enseñanza son el medio por el cual los dones son cuidados o cultivados. De manera que lo que se recibe mediante la imposición de manos se puede apagar. Asimismo, la cobardía y la falta de poder, amor y dominio propio son señales de que no estamos llenos del Espíritu ni estamos ejercitando los dones que hemos recibido. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para establecer líderes y ministrar el bautismo y dones espirituales? Fíjese que aquí esta es la única razón y ocasión más bien en la que dice no impongamos las manos con ligereza. Muchas veces la gente no impone manos porque, se me van a pasar, se me va a pasar la lepra a mí, se me va a pasar el demonio a mí. Bueno, si de veras que no estás en Cristo, pues sí, o sea, la verdad mejor ni te acerques. Sí, no estás participando con ellos al imponer las manos, estás sí, exactamente por lo que estás diciendo, porque tiene que ser un creyente para imponer las manos no con ligereza, es en esta cuestión. Cuando vamos a establecer líderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, no impongas manos con ligereza, es la razón por la que muchos no imponen manos, pero está restringido a esto nada más. Nos dice que no lo hagamos porque participamos de pecados ajenos, lo que comentaba, ¿cómo te llamas? Andrés. Pero se refiere a cuando vamos a reconocer en el liderazgo a esa persona, porque esa persona va a dirigir a otros. Entonces, es ahí cuando participamos de pecados ajenos, juntamente con ellos. Se refiere a que cuando vamos a reconocer ese liderazgo de alguien y establecer diáconos o ancianos, no lo hagamos por preferencia y pasamos por alto esos pecados, ¿sí? O porque nos cae bien, o porque es nuestro amigo y queremos que participe en el liderazgo, vamos a llevárnosla bien, o porque nos da dinero, o porque es el que más diezma y quiere participar en algo, porque pues, estoy dando mucho dinero. Ese tipo de cosas, eso es el participar de los pecados juntamente con ellos, porque no está siendo ordenado por Dios, ni está habiendo una manifestación de Dios que él tiene que estar en ese liderazgo, solo para que tenga como un espacio, no sé cómo le llaman aquí, un cargo, un lugar de preferencia, VIP, para que pueda entrar a los desayunos, porque si no, no puede venir. O para que pueda entrar al cafecito de la oficina, porque si no es líder, no entra. Exactamente. Entonces, esto es por lo que no debemos hacerlo de esa manera. Sí.
las dos funciones. Tenía una de protagonista, Ay, Dios mío santo. Amén. Wow. Pues antes le fue bien, ¿verdad? Con eso. No, es que a veces pensamos que es como una vacuna o como una licencia para, ¿qué dijo? Ah, la policía sí le hizo imposición de manos y de todo. Sí. No, y el papá de la niña que cometió ese delito, le quería poner manos en la cara también, así como en México, imponerle manos. No, pero de esas tampoco. ¿La llave del diácono? Ah, ok, eso no me la sabía. Me la llevo para México, eso. Entonces, esto es lo que es con ligereza. No es el que ores por un enfermo, el que ores para hacer milagros, el que les impongas manos, sino cuando vamos a levantar el liderazgo. Hay que tener mucho cuidado. Híjoles, que a veces están, como dice el hermano, vienen y es que yo la necesito, es que Dios me habló que necesito ser líder aquí, que yo tengo que ser líder de jóvenes, el líder de la oración. Y mira, es que y cometemos el error porque lo hemos cometido, ¿verdad, mi amor? No tengo mucho tiempo porque yo me lo corto. Ay, sí. No, pero aparte que orara para que se divorciara el pastor porque Dios le había revelado que ella iba a ser lo máximo ahí. O sea, es que hay una cosa increíble en lo que podemos de veras pedirle a Dios y pensar que es conforme a su voluntad. Otros que oran y bendicen las pistolas para que no los agarre la policía, para que todo salga limpio, para que no tengan que usarlas. O sea, de veras, lloraba, yo le pedí a Dios, pero dices, las peticiones no son conforme a la palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando sí, tenemos que tener mucho cuidado y pues creo que todos aquí participamos de eso, de tener cuidado en a quién ponemos en el liderazgo y el poderle poner manos para que se lleve a cabo esto. Vamos a continuar esta para que ya. Ahí se ve. Restricciones de la imposición de manos. Restricciones de la imposición de manos. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No se debe imponer manos, uno, a los que insisten en pecar, como lo decía el hermano. Número 2, con prejuicios. Número 3, con parcialidad. La mayoría malinterpreta esta orden del Espíritu Santo y por eso tienen temor de imponer manos y no ejercitan ni practican la imposición de manos. Este mal entendimiento ha producido una falsa doctrina con la cual siembran temor en la gente, aun de saludar a otros o de siquiera tocarlos por el peligro de lo que esos falsos maestros llaman la transferencia de espíritus, transferencia de pecados y toda clase de transferencias dañinas. Y esa falsa creencia ha privado a muchos creyentes sinceros de disfrutar los beneficios de la imposición de manos y de ver manifestado el poder de Dios en sus propias vidas y en las de los que los rodean. Incluso dicen que no se debe tocar a los endemoniados, porque el demonio se nos puede meter a nosotros, ni a los enfermos porque nos contagiamos,
ni a los muertos, porque el espíritu de muerte nos puede acusar. No hay nada más equivocado que eso. Jesús tocó a endemoniados, leprosos, enfermos y muertos, y los liberó, los limpió, los sanó y resucitó. Jesús nos confirió a nosotros el mismo poder, el poder del Espíritu Santo. Debemos rechazar esas falsas doctrinas y comenzar a ejercitar la imposición de manos, tal y como lo enseñó Jesús, sobre todo para bendecir, para sanar y hacer milagros, sanidades, señales y prodigios. Amén. Terminamos.